Muy bien, muy buenos días hermanos. Nuevamente estamos reunidos por este medio para poder tener nuestro tiempo especial de poder reunirnos, para poder alabar a nuestro Dios, pero también lo más importante, poder escuchar la palabra de Dios. En esta ocasión tenemos un invitado especial, así que queremos agradecerle a nuestro hermano Eduardo Carbone por estar con nosotros y poder transmitirnos la palabra de Dios. En este tiempo vamos a estar compartiendo el tema Andando en la Verdad, un tema que en estos tiempos es muy importante conocer y saber muchas veces cuál es la estrategia del diablo. El diablo está ahí, como dice su palabra, como león rugiente, buscando a quien devorar y muchas veces desviándonos de la verdad. Cuán importante es conocer la palabra de Dios, cuán importante es saber cuál es la verdad. Así que hermanos, estemos preparados en esta mañana para que sea el Señor el que nos hable a través de su siervo. Así que vamos a escuchar a nuestro hermano, pero también vamos a tener una canción especial a cargo de nuestro hermano Mario, así que también queremos que puedan disfrutar. Vamos a orar antes de continuar con esta reunión. Y Dios Padre, queremos agradecerte, gracias Señor por este tiempo, gracias por permitirnos una vez más poder reunirnos de esta manera. Y Señor, en estos momentos queremos pedirte especialmente por nuestro corazón, para que sea sensible a tu palabra, para que Señor podamos prestar atención a lo que tú nos quieres hablar en esta mañana. Señor, qué lindo y este tema que vamos a estar escuchando, andando en la verdad. A veces, Señor, estamos tan confundidos porque hay tantos mensajes de personas que no hablan la verdad. Ayúdanos a que podamos discernir, Señor, para poder protegernos del enemigo y no caer en esas falsas enseñanzas. Pedimos por tu siervo para que tú lo guíes, Señor, en esta mañana. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, entonces compartimos la canción de nuestro hermano Mario y a continuación el tiempo de la palabra de Dios. No es conservador o liberal, más definido está. No es una interpretación que el hombre pueda hacer. No está unido a políticas, prestigios o poder. Es solo un mensaje y solo hay que creer que aún es la cruz, aún es la sangre que Él vertió, aún hay poder, hay paz y libertad, aún es el nombre de Cristo que al perdido buscará, aún es la cruz. Podemos predicar tan solo por nuestra necesidad y justificar las obras por tan solo vanidad y esconder lo que creemos ante esta sociedad, mas no podremos cambiar la verdad que hoy vive y es que aún es la cruz, aún es la sangre que Él vertió, aún hay poder, hay paz y libertad, aún es el nombre
Cristo que al perdido buscará. Aún es la cruz, mas nos podrán decir que esta historia antigua es, mas Jesús sigue aún dando libertad, dando libertad. Aún es la cruz, aún es la sangre que Él vertió, aún hay poder, hay paz y libertad. Aún es el nombre de Cristo que el perdido buscará. Aún es la cruz. Aún es la cruz. Hola hermanos, qué bueno es que podamos encontrarnos, asumir esta situación que tenemos ya un tanto habitual de encontrarnos en la distancia y poder juntos en esta oportunidad ir al pasaje de la segunda carta del amado apóstol y evangelista Juan, para leer allí estos preciosos 13 versículos de los cuales esperamos sacar provecho en nuestra reflexión. Vamos todos juntos con la palabra de Dios. Segunda de San Juan, capítulo 1. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre en nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz, de Dios, Padre, y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón por completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque
el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Pasaje sumamente sintético, sumamente claro. Vamos a procurar mirar versículo por versículo en la medida que podamos abarcar en este tiempo la enseñanza de la palabra de Dios. Nuestro tema podría ser titulado Andando en la verdad o caminando en la verdad y el amor. También puede ser de esta manera. Esta salutación tan especial, para la que algunos estudiosos han interpretado en algunos casos que se dirigía a la iglesia del Señor cuando hace esta salutación, o bien que está escribiendo a una señora, a una hermana, a una señora cristiana, que teniendo a todos sus hijos, estaban andando como a Dios le agrada, andando en la verdad. Y los propósitos en ambas cartas, tanto en la primera como en esta segunda carta, es mostrar la importancia de andar, de caminar, tomado de la mano de Dios, como muchas veces decimos. Y nos muestra la firmeza del amor, rechazando a quienes no andan ni enseñan la verdad. Después nos vamos a referir un poquito a esto en cuanto a esta referencia que hacemos de la firmeza del amor. La otra muestra es la ternura del amor, ayudando a quienes han salido a llevar el Evangelio, a llevar la verdad del Evangelio. También dando pautas para el servicio de la hospitalidad. Esto es lo que vemos también en la carta. En alguna medida, no asociarnos con aquellos que probablemente dicen ser siervos del Señor, pero que realmente no lo están haciendo y no están cumpliendo. Recordamos que en aquellos tiempos la hospitalidad era algo que era muy practicado en el hogar, ya que no había moteles, no había hoteles donde quedarse, y todo eso fue de gran influencia en el quehacer de la vida de los cristianos. Por lo tanto, lo primero que vemos es que la carta está dirigida a una mujer que con sus hijos está sirviendo al Señor, está andando en el Señor. Y decimos que en esta epístola se está valorizando ambas cosas, el sostener el amor y el sostener la verdad. Y luego vamos a ver cómo el Espíritu de Dios está inspirando al escritor a qué. Lo está llevando a escribir de manera equilibrada y entender las cosas de forma equilibrada. Este es uno de los motivos. La otra tiene que ver con el motivo de amar a los santos, amar a los que sirven al Señor. También cuando habla de la verdad, vimos que es la verdad que permanece. Quiere decir que no es un acto mío, sino que está esto muy emparentado, muy vinculado, muy relacionado a lo que dice Judas en su carta, cuando dice aquella expresión, velando o guardando por la verdad una vez dada a los santos, lo cual significa esa verdad dada a los santos, la verdad que constituye el cuerpo de fe, el cuerpo de doctrina en el cual nosotros creemos. Así que vemos estas cosas que siguen siendo de actualidad, aunque escritas hace muchos años, y también vemos que aquellos que estaban a cargo de la obra, los ancianos, los pastores,
dependían mucho de los hombres que iban de un lado a otro predicando el Evangelio. Y evidentemente algunos habían estado saliendo y yendo por las casas para predicar probablemente un evangelio diferente. Razón por la cual no solamente Juan, sino Judas habla de esto, y tenemos que encarar esto, ya que probablemente en la ciudad de Éfeso estaba aconteciendo esto, y es un motivo por el cual se piensa que esta carta fue respondida de manera tan personal a las inquietudes de aquella mujer que estaba en aquel lugar. Y ella pidió entonces el consejo y la respuesta vino. Entonces cuando Juan habla de la verdad, hace referencia o puede hacer referencia a 3 pasajes que he apartado. Ustedes se acuerdan, Juan es el apóstol del amor, Juan es el apóstol amado del Señor, y de alguna manera él en 3 pasajes del Evangelio de Juan hace la referencia a lo siguiente. Por ejemplo, hace referencia a Cristo como la verdad cuando dice el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora ahora con vosotros y estará con vosotros. Esto está en Juan 14:17. Hace referencia a la Biblia, porque también Juan en el capítulo 17, verso 17 dice: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Claramente nosotros podemos inclinarnos a ver que esta verdad que permanece en nosotros es, como decíamos antes, plenamente en alusión a nuestra fe cristiana. Por eso se habla de la sola fe, una vez dada a los santos. Es el cuerpo de doctrina, es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios también nos santifica. Y también habla del Espíritu Santo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 17, cuando dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. En cada uno de nosotros está el Espíritu de verdad. Es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, aquel que el Señor envió como consolador, como muleta, como alguien que nos ayuda, y que justamente el mismo Juan dice, por el mismo Señor, que nos lleva a toda verdad, a todo entendimiento. Esto nos hace pensar en nuestros días que muchas veces flaqueamos nosotros en la lectura de la palabra de Dios, como también flaqueamos en el hurgar en la palabra de Dios para comparar los distintos mensajes, particularmente los mensajes que nosotros estamos recibiendo muchas veces colgados en YouTube, de tal manera que no conocemos quién es, y probablemente si conociéramos a quien escuchamos o vemos por internet, probablemente no lo invitásemos a tomar el púlpito en nuestras iglesias. Hay mucha gente así, porque hay muchos falsos maestros que han salido para quitar la bienaventurada esperanza de gloria que tenemos en el Señor Jesucristo y en la esperanza de su próxima venida. Claramente nosotros podemos inclinarnos a ver de esta preciosa verdad e identificarnos con la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Al leer también vemos que responde a muchas de las preguntas esta segunda epístola o carta del apóstol Juan, a muchas preguntas que nos podemos hacer hoy, especialmente en lo que se refiere a cómo tratar a aquellas personas que enseñan cosas equivocadas. El versículo 3 dice: sea con vosotros gracia, misericordia, paz de parte de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Ahora bien, esto debiera ser una característica de los cristianos, y aquí en la epístola lo encontramos bien clarito, ya que
También la carta a los Efesios se dice algo parecido, que el cristiano debiera aprender a decir la verdad con amor. Efesios capítulo 4, versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Lo extraordinario, queridos hermanos, de una vida cristiana, de una vida acompañada por nuestro Dios, es unir todos estos conceptos, ya que pareciera en ocasiones que son opuestos, la verdad y el amor. Pero Juan le da un sentido, le da un equilibrio a toda esta situación. Muchas veces nosotros enfatizamos uno de estos conceptos en detrimento del otro, debilitando al otro. ¿Qué quiero decir con esto? La verdad a veces la apreciamos, cuando hablamos de la verdad, a expensas del amor. Es decir, nos centramos en temas doctrinales, insistiendo en que se sigan fielmente las Escrituras, y a veces lo explicamos o exhortamos sin amor a que esto acontezca. Y la inversa, he anotado la inversa. Por otro lado, cometemos la equivocación de enfatizar con mucho más amor a expensas de la verdad. Y acá es cuando nos podemos llegar a equivocar en el concepto de que todo es lo mismo y que todo es todo, y que debiéramos aceptar todas las cosas porque es el pensamiento de fulano o es el pensamiento de otro hermano. A veces creemos en este aspecto del equilibrio entre la verdad y el uso del amor, a que nosotros podemos ser más amorosos, más misericordiosos que el Señor. Debemos tener mucho cuidado. Juan habla de un equilibrio. Juan está hablando de que podemos amar a la persona, e inclusive se ocupa él acá en decir que tengamos cuidado con ser tolerantes en todos los sentidos, porque podemos estar cayendo en una nueva especie de tolerancia. Juan dice por allí en uno de los versículos que tengamos cuidado de no deslizarnos para no perder aquellas cosas que hemos ganado. Así que es importante que cuando hay que enfrentar un problema, que es un problema de error doctrinal, enfatizar al mismo tiempo la verdad y el amor. Muchas personas que leen esta epístola pasan por alto la necesidad de tener el equilibrio por estas palabras, y es un equilibrio sensato el que este pasaje impregna a cada uno de nosotros. Gracias a Dios, porque el Señor no ha hecho de nosotros personas dictatoriales, fundamentalistas en lo que leemos y que somos temerosos, y debemos ser temerosos delante de Dios para hacer un buen uso de la interpretación de la Escritura con las reglas que corresponden, porque la palabra de Dios debe ser interpretada de manera literal en lo que hace a lo literal, y debe ser también alegórica cuando es alegórica, simbólica cuando le corresponde, y no acomodar todas las cosas a una sola, a la simbología y a veces a la alegoría, para hacer de la palabra lo que nosotros queremos que diga y aplicarla de la manera que deseamos que se aplique. En el verso 7 aproximadamente dice: muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ya en aquella época lo sabía, y en la actualidad también los hay, diciendo que el Señor Jesucristo es un ser creado por Dios y no Dios. Sin embargo, Juan se ocupa muy bien en el capítulo 1 de decir: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y todas las cosas así fueron hechas, y de allí en adelante vemos al gran Creador en la persona del Señor Jesucristo. Muchos engañadores han salido. Por lo tanto,
mirad por vosotros mismos que no perdáis el fruto del trabajo. Qué bueno es no perder el fruto del trabajo por creer en las falsas doctrinas. El que es salvo ya es salvo, porque hemos aceptado y hemos sido limpiados por el Señor Jesucristo. Pero podemos caer si nos traen una doctrina de error, y en ese caso nosotros perdemos el fruto del trabajo y no vamos a recibir una recompensa completa. Así que dice el apóstol entonces directamente, no le llaméis bienvenido. Así que tengamos cuidado, hermanos. Parece duro esto, pero es así. Juan establece los límites del contacto con los falsos maestros, los límites de la hospitalidad cristiana, y esta es la parte central, creo que, del pensamiento en la epístola de Juan, al querer mostrarnos y enseñarnos lo que él quiere decir de esta verdad. Tiene que exponerse con verdadero amor, con verdadero cariño en la otra persona, para poder recibirle y para poder aceptar o desechar la enseñanza. A esta altura, queridos hermanos, al igual que en aquella época y ahora mucho más, nos apremia el saber que el Señor viene pronto para arrebatarnos. Y la mayoría de las señales que el hombre en la tierra quería ver, o que los creyentes querríamos ver, han sido ya vistas, han sido experimentadas. Los rumores de guerras, los rumores de enfermedades, los rumores de plagas, las plagas, no solamente los rumores, sino también la que estamos viviendo. Todo esto nos está acercando al día en que el Señor nos va a arrebatar. Y eso acerca al mundo que ha de quedar, a la gran tribulación, a la tribulación y gran tribulación por el período de 7 años. Seamos cuidadosos en todas estas cosas en nuestros días para mirar de no caer del lugar donde el Señor nos ha colocado. Qué bueno que allí dice el apóstol: tengo también muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio del papel y la tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea completo. Podemos imaginarnos varias cosas. La primera de ellas es que no se disponía del tiempo para poder estar atendiendo tal vez tantas inquietudes. Hoy nos damos cuenta que por estos medios, la consulta, la participación de los hermanos, cuando se hacen las preguntas, cuando se hace algo más interpersonal, se puede alcanzar en alguna medida a dar respuestas. Pero lo cierto es que tal vez los seguros los correos no eran seguros en aquella época, tampoco lo son hoy. Nosotros tenemos encomiendas enviadas a determinados lugares y fueron a parar a otro. Así que nos damos cuenta, el apóstol tiene aparte un deseo, veros cara a cara. Él quiere tener un nuevo encuentro. Y evidentemente era un deseo de Juan. Para cuando él escribe esta carta está más o menos en la edad de los 90 años. Así que Juan era una persona mayor, era una persona que debía también cuidarse. Pero él decía, quiero veros cara a cara, hablaros cara a cara, para que nuestro gozo sea completo. Estamos en esta hora frente al desafío del tiempo postrero. Queridos hermanos, muchos falsos maestros han salido por el mundo y hoy están presentes en medio nuestro. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, la doctrina de la verdad, la doctrina en la cual tenemos que andar en la verdad. Si nosotros deseamos andar en la verdad, tenemos que tener comunión con Dios, tenemos que tener comunión con el Señor, tenemos que agradecer por el Espíritu Santo que mora en nosotros y que nos guía a toda verdad. Esa es la verdad en la cual nosotros podemos abrazarla y podemos guardarla en nuestro intelecto, en nuestro corazón, y saber que la palabra de Dios,
que enriquece nuestro intelecto, enriquece nuestra alma, es la que nos despabila, es la que nos despierta, es la que nos lleva al entendimiento, es la que nos lleva a mirar rápidamente cuando un enseñador está enseñando falsa doctrina y entonces se nos prenden las lámparas de alerta, y entonces allí la lámpara roja dice: esto está mal, aquí hay algo que está mal. En nuestros días hay muchas falsas doctrinas que están dando vuelta, y principalmente los hermanos estamos siendo totalmente atacados por sostener el concepto dispensacionalista de poder entender los tiempos en las 7 etapas, sabiendo que estamos viviendo un paréntesis, que las 70 semanas de Daniel todavía no se está cumpliendo. Estamos en el paréntesis de la gracia, donde Dios quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad y ninguno perezca. Es por eso que cuando predicamos el Evangelio de Jesucristo decimos que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hecho hombre, quien ha venido a juntar las voluntades del hombre caído con la voluntad de Dios para salvarle, para hacerle una nueva criatura, para hacer de esa persona una persona nueva, rescatada, redimida, salvada, guardada en sus brazos para la eternidad. Que nosotros nos demos cuenta al desafío que como parte de la iglesia cada uno de nosotros tenemos. Un tremendo desafío, el de enfrentar los errores, pero un tremendo desafío, el andar en la verdad. Que ninguno de nosotros se caiga de la verdad, se caiga del lugar donde el Señor nos ha colocado para hacer nuestro trabajo, porque equivocarnos de la doctrina es muy fácil. Hay muchas estructuras, formas filosóficas de pensar en los falsos maestros, usando la palabra de Dios, que es la verdad, como dijimos, porque tu palabra es verdad, decía el apóstol Juan. Tu palabra es verdad, santifica a los salvados. Y en esa palabra queremos ser no solamente santificados, sino ser instruidos en esa verdad. Y como decíamos, ese desafío que hoy tenemos es el desafío de vivir este tiempo, tiempos postreros, tiempo de prueba para la iglesia, inmensa cantidad de pruebas. Porque entre esas pruebas, como dice el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo en el capítulo 4, versículo 1, dice el apóstol haciendo una predicción de una de las tantas pruebas, que también es una de las pruebas del último tiempo, del tiempo postrero, cuando dice el Espíritu claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ninguno de estos engaños, ninguna de estas doctrinas vienen mostrándose totalmente disímiles de lo que nosotros hemos aprendido. Al contrario, se utiliza un alto porcentaje de la verdad, se la mezcla con un mínimo porcentaje de la mentira. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos algo que no es verdad. La verdad es 100% puro. Y acá lo que nosotros encontramos es que hay apostasía. La apostasía no siempre significa haber perdido la fe o la salvación, como algunos dicen. La apostasía es el principio de entrar en el camino del error, apartarse del verdadero camino por donde debemos andar. Estos son conceptos claros que como cristianos, como salvados, tenemos que tener. Esa es una de las realidades que tenemos que encarar. También debes saber esto, dice a 2 Timoteo, ¿no es cierto? Que vendrá un tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo necesidad, picazón, comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Esta palabrita difícil que muchas veces hemos escuchado, que nos las explican, estas concupiscencias no es otra cosa que los deseos profundos inclinados hacia lo malo. Yo puedo tener deseos profundos hacia lo bueno, hacia la alabanza, la adoración, pero en la palabra
La palabra concupiscencia muestra la connotación de lo malo, de lo perverso, de lo pecaminoso. Y entonces dice, se amontonarán maestros conforme a sus propios profundos deseos. Dios nos libre, queridos hermanos, de estos falsos enseñadores. Dios nos libre de tener que lidiar en contra de ellos, porque no es agradable tener que parar en el camino a aquellos que están enseñando de manera torcida. Y algunos entonces hacen de esto una división en las iglesias. ¿Por qué a veces decimos que tenemos que tener cuidado? Porque este es un desafío para la iglesia. Dice, apartarán de la verdad del oído y se van a volver a las fábulas. Que tengamos cuidado, queridos. Que podamos, frente a este desafío, librar la batalla que el Señor quiere. Que, volviendo al espíritu de la escritura de esta segunda epístola de Juan, podamos ver allí en el capítulo 9, cualquiera que se extravía, es decir, cualquiera que se extravía literalmente, que va más allá de lo que tiene que ir, y no persevera en la doctrina o la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. No tiene a Dios. Esto es palabra de Dios. ¿Cómo puedo refutar un versículo como este? De ninguna manera. Lo más revelador que hace Juan es que incluye a todos los grupos que afirman que la Biblia no es una revelación adecuada de Dios. Hay otros que dicen que la palabra de Dios se sigue revelando y se sigue escribiendo de manera continua. Tengamos cuidado con todo esto. La prueba está, si no permanece en la doctrina, si no se mantiene en la doctrina de Cristo, entonces no procede de Dios. También un versículo más quisiera compartirles, porque dice en la tercera carta, en el capítulo 1, dice, mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. ¿Se acuerdan que esta tercera carta va con una salutación al anciano Gallo, a quien él decía el amado, a quien amo en amor y en verdad? Y allí es cuando él vuelca su corazón hacia aquel anciano Gallo y le dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Este sería el deseo para el cierre de nuestra reflexión en esta oportunidad que Dios nos da. El deseo de que podamos tener salud física, salud espiritual y encontrarnos de esta manera con un alma que prospera. Mucho me regocijé, eso quiere decir, me alegré muchas veces, quiere decir, ¿no es cierto? Cuando vinieron los hermanos, es decir, hubo una comitiva, un grupo de hermanos que le fueron a hablar a Juan, le fueron a encontrar, tuvieron comunión, estuvieron orando con él. Y allí entonces conversaron de Gallo y no se reunieron para conversar aquellas cosas negativas que pudiera tener en la persona de Gallo, sino que por el contrario, dice, dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Yo me pregunto si después de la visita de algunos hermanos conmigo, imagínatelo tú también, la visita de hermanos que te vayan a ver, que salgan de ese lugar y se encuentren con hermanos conocidos comunes de otra iglesia y que puedan decirle, qué bueno, anda, persevera en la verdad, camina en la verdad, anda en tus caminos, en los caminos del Señor. Qué cosa maravillosa es poder elaborar el pensamiento y llegar a la realidad en nuestra propia vida, que hemos llegado a andar
como al Señor le agrada. Andar en la verdad. Bienaventurado el varón que no se sentó en silla de escarnecedores o de iniquidores. Qué bueno es que no ha estado con los perversos. Qué bueno que ha andado en la verdad. Qué bueno que su palabra es verdad, no miente. Qué bueno que es andar en la verdad, en los caminos del Señor y en su doctrina. Andar en la verdad. La importancia de andar en la verdad no depende de Dios, no depende del Espíritu Santo, depende de cada uno de nosotros. Lo que depende es que nos dejemos iluminar por el Espíritu Santo. Lo que depende de nosotros es que nos dejemos llenar por el Espíritu Santo. Hermanos amados, en el lugar donde ustedes se encuentren, cada uno de nosotros debemos andar en la verdad. Debemos andar en sus caminos. Y debemos de alguna manera desearnos los unos a los otros, que podamos ser prosperados como prospera nuestra alma en todo sentido. Que podamos hacer esto realmente con agradecimiento a nuestro Dios. Y que estos 13 versículos de esta preciosa carta del apóstol Juan pueda una vez más expresar, y cerramos con esto: mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre, de Dios. Gracias a nuestro Dios por poder andar en la verdad. Dios nos bendiga, Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Gracias por esta oportunidad que me han dado de poder compartir con ustedes este tiempo. Amén. Muchas gracias. Hoy ha sido un tiempo hermoso escuchar la palabra de Dios desde nuestros hogares. Qué bendición, hermanos. Quiero agradecerte, Eduardo, por ministrarnos la palabra de Dios, y rogamos que el Señor te continúe usando el tiempo que el Señor nos permite en la tierra. Gracias, Eduardo. Muchísimas gracias. Y quiero animar a la iglesia. Animémonos, hermanos, cada día, no mirando atrás, no mirando el pasado, sino pensando siempre de dónde nos sacó el Señor, viviendo en la verdad, porque Él nos dio una vida nueva. Él mismo en su palabra nos dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Así que en esta verdad, hermanos, tenemos que continuar sirviendo al Señor. Y quiero dar gracias en esta mañana, terminando con una oración. Bendito Dios, te alabamos y te damos gracias por este tiempo. Gracias porque como hijos suyos podemos continuar, Señor, congregándonos, Señor, desde nuestros hogares, y manteniendo nuestra comunión los unos con los otros y contigo. Bendito Dios, te alabamos. Gracias, Señor, por este tiempo que nos hemos reunido. Gracias por Eduardo, por compartirnos la palabra con nosotros. Rogamos que tú bendigas muy ricamente. Y en esta mañana, al despedirnos unos a otros, te rogamos, oh Dios, que tu compañía sea a mi hermano Eduardo hasta su casa en paz. Bendito Dios, te alabamos y te damos gracias. En tu nombre, Jesús. Amén.